Buenas tardes, Sí, mi nombre buenas. es Yuri Eduardo Covarrubias Nájar, soy de la Universidad Qué gusto. UPC, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del curso de Profesor Historia. Carlos Saucedo, Pesarelli. Mucho gusto. Vengo con el fin de hacer una encuesta, hacer una entrevista a las personas que son residentes de acá de Surquillo. Sí. Primero, disculpe, ¿su nombre cuál es? Carlos Saucedo Flores, ¿Qué edad tiene usted, disculpe? 65. Ok. ¿Hace cuánto tiempo vive usted aquí en Surquillo? Exactamente 44 años. 44 años. Sí. Y usted, en el transcurso todo el tiempo que usted ha vivido en Surquillo, ¿qué cambios ha notado viviendo? ¿En qué zona usted exactamente vivió? ¿En qué barrio vivió? Acá en Montero, o sea, yo siempre he vivido en el, se dice Surquillo Viejo, Surquillo Viejo. porque está dividido Surquillo Viejo y lo que es Surquillo urbanizado, ¿no? Surquillo urbanizado estamos hablando La Calera, Jorge Chávez, Los Sauces, Intihuatana, ese es el Surquillo Nuevo. ¿Usted sabe algo de historia acerca de Surquillo, la zona por donde usted ha vivido? Ya, siempre la zona donde he vivido, que es Montero con República de Panamá, ha sido una zona... Hola, amiguita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ha sido una zona muy álgida, ¿no? Que había muchos fumones sobre todo, delincuentes también, ¿no? Pero aparte de eso, habían los pirañitas, pues. Los pirañitas que salían justamente, yo estudiaba en Ricardo Palma, y yo soy Ricardo Palmino, ¿no? Y enfrente de Ricardo Palma está lo que es Casa Huertas. Entonces, Okay. lamentablemente, Casa Huerta era un nido de pirañas. Ok. O sea, usted lo asaltaban, se metía y no sabía ponerse porque era así, era un montón de entradas y salidas. Ahora no, ahora está, gracias a José Luis, eso lo han urbanizado. Ya tiene pistas y veredas, lo que no había antes, ¿no? Antes era realmente tierra de nadie, era Claro. un callejón realmente sin salida o con salidas al barrio médico, ¿no? Ok. Entonces ese era lo que era Surquillo antiguo, el que yo hablo hace cuánto, 40 años. ¡Promoción! ¿Qué tal promoción? ¿Y donde usted vivía tenía un nombre especial? ¿El barrio tenía un nombre especial? No específicamente, yo vivía en la zona Templo, que era Jesús Obrero, Montero con San Felipe. Y en San Felipe había un famoso callejón que le decían las 7 puñaladas. Hasta ahora están viviendo, ya han pedido que lo saquen de ahí porque la empresa que está al costado es la Telefónica. Entonces la Telefónica ha querido ya que salgan de ahí, ¿no? Pero ya eso está en litigio ya. Entonces, volviendo al tema, ese sitio le decían las 7 puñaladas. Las 7 puñaladas. Había otro barrio que era muy conocido, que era el barrio de las Muñecas. El barrio de las Muñecas, que estaba en la zona de acá de Salaberry con Recabarre. Usted llegó a prácticamente la edad de 25 años. 25, Yo, 26. sí, no, mucho antes. Yo cuando yo tenía, hasta he vivido mucho más tiempo. Entonces, yo cuando tenía 15 años. ¿Y usted se acuerda exactamente cómo era esa zona o ese barrio donde vivía? O sea, ¿cuáles eran las cualidades de ese barrio donde usted vivía? Estábamos rodeados de muchos callejones. Muchos callejones. Había alrededor, por esa época, más de 500 callejones. Ahorita se ha reducido porque, como usted está viendo, han construido edificios. Si usted ve la avenida principal, parecen rascacielos, ya se están juntando como si fueran edificios gemelos, ¿me entiendes? Eso no había, pues eran puros callejones acá. Acá nomás habían callejones. En mi zona habían callejones. Entonces, ¿Y cómo era la gente que vivía por ahí? Ya, mira, la gente, sobre todo nosotros jugábamos en las mismas calles, éramos peloteros, la gente era muy sana realmente, ¿no? Lo que malograban eran los pirañas que venían. ¿Era gente nata de Lima o era gente que llegaba de provincia? Ambas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, venía gente de provincia, porque yo soy chiclayano, por ejemplo, había mucha gente de provincia, había del norte, ¿no? Del norte estábamos hablando de Trujillo, Chiclayo, Piura, que estaban ahí, ¿no? Incluso talareños, porque había un talareño que era que jugaba en el Torino de Talara, que estaba acá en la profesional hace muchos años, estaba de Juan Gabriel. Y vivía un jugador, hablando de provincia, que jugaba en Juan Gabriel, Eladio Reyes. Ok. Mucha gente, ¿no? Entonces, ¿usted no conoció mucho lo que es la migración de la gente de provincia hacia Lima? O sea, hacia el sector donde usted vivía. Sí, por eso le digo, había bastante provinciano. Bastante provinciano. Claro, había, por ejemplo, del norte, había gente de Ayacucho, ¿no? Había gente de Huancayo, y uno lo distinguía porque muchos de ellos tenían, por ejemplo, cuando eran
día folclórico o algo, alguna fiesta social, salían ya con sus vestimentas, ¿no? Originales, ¿no? Entonces comenzaban a bailar, ¿no? A hacer baile de las tijeras, cosas. ¿Usted conoce algún otro barrio por aquí cerca en Surquillo que también sea igual de peligroso, así como la zona por donde usted vivía? Ya, aparte de la de Casa Huerta, que era peligroso, era la zona de Vía Victoria. Villa Victoria. Vía Victoria que da la cuadra 6, 7, 8, no, perdón, 3, 4, 5, 6, 7 de la avenida Tomás Marzano. Ahora todo es donde está todo, por ejemplo, era un textil continental, era una fábrica de textil que hacían tejidos, todo eso. Surquillo no era lo que es ahora, pues. Surquillo, estamos hablando por esa época de los años 70 para hasta los 80 creo, estábamos hasta Monterrico, en el polideportivo que es San Borja, ese era el Surquillo, allá se hacían los campeonatos. Hasta Monterrico usted me dice, ¿verdad? Claro, era hasta la circunvalación, ahí era Surquillo. Circunvalación del Golf. Sí, circunvalación estamos hablando lo que es donde está el Pentagonito. Por el Pentagonito. Donde está el Pentagonito. Entonces yo inclusive he trabajado en el Pentagonito cuando estaba la Graña Montero, JJ Camer, COSAPI. Yo era muy niño, todavía niño, tenía 16 años, me dio mi padre para trabajar ahí, aprender realmente, ¿no? Aprender lo que es construcción, ¿no? Y eso es muy bueno, realmente saber que tu padre te está enseñando algo para que después te lo hace bien. Entonces, cuando llega ya la época de Belaunde, nunca me voy a olvidar que estaba Orlandini, fue el causante de ello de que quitaran parte de Surquillo y se lo dieran a San Borja y se creara lo que es San Borja. O sea, San Borja nace, podría decirse, de Surquillo, de una partición de Surquillo. Era Surquillo, era una urbanización. Y luego también eso motiva porque Belaunde en ese entonces hacía construcciones de viviendas. Y ahí, en lo que es San Borja, en la avenida Angamos, toda esa construcción es la época de Belaunde, ¿no? ¿Usted sabe si Surquillo fue uno de los primeros distritos que nació aquí en Lima? ¿Sabe algo de...? Surquillo nace en 1949. O sea, era uno de los más antiguos, no, porque tendríamos que ir más allá, está el Rima, ¿no? Que tiene mucho más tiempo, el Rima, Barros Alto, ¿no? ¿Qué más? Más antiguo por allá, la misma San Martín de Porres, ¿no? Lo que sí es Breña, por ejemplo, Breña también es antiguo, igual que Surquillo. Justamente son gemelos, porque el mismo día, 15 de julio de 1949, también es Breña, ¿no? Exacto, Breña, ¿no? Entonces siempre cuando tocan el aniversario, muchas veces se han juntado para hacer un compartir, ¿no? Hemos hecho, porque yo tuve la oportunidad de ser jefe de logística acá en la época de la guerra, en 1996-97, ¿no? Que ingresa Edwin Laguerre, y entonces ahí donde unimos Surquillo con Breña, haciendo una maratón, ¿no? Sí. Entonces, para poder concluir, podemos decir que en el tiempo que usted ha vivido, sabe que Surquillo ha sido uno de los se ha podido decir que ha sido uno de los primeros distritos en nacer aquí en Lima, que el problema de siempre fue la delincuencia. Sí, sí. Lamentablemente por esa época le llamaron Chicago Chico, porque había ahí, te asaltaban, te robaban, había gente ahí en la zona donde yo vivía, Montero, con el templo Jesús Obrero, que es San Felipe, ahí estaban pero los delincuentes. ¿Usted ha sido testigo de barriadas? Barriadas es un concepto que nosotros le sacamos y le deducimos como a gente que vino de provincia, pero al momento de emigrar, siempre ha habido gente con muy pocos recursos, gente que se iba a las afueras de Lima y creaban sus pandillas, y era como que esas zonas eran muy, pero muy maleadas. ¿Usted ha sido testigo donde usted ha vivido de esas barriadas, esos grupos de pandilleros, de gente que a veces no podía trabajar o que se pasaban debajo casi todo el día? Ya, la gente esa que usted dice era la que se metió, por ejemplo, a ser ambulante, ¿no? Sí, teníamos el mercado de San Felipe, que era realmente un chiquero, porque ahí estaba cerca de mi casa, yo vivía en San Lorenzo. En San Lorenzo ahí son 2 cuadras nada más. Y antes, a lo que es ahora Maestro, por ejemplo, estaba Escala, y antes de Escala estaba la fábrica Fénix.
Allá pues la Fénix coordinaba con la fábrica Cruz, que estaba ahí nomás al pie de mi casa. La fábrica ok. Cruz, que es lo que ahora es Casinelli, ¿no? Sí, ¿no? Estamos hablando que Surquillo en ese sentido se ha poblado ya no ha crecido realmente a lo largo, ¿no? Ujú. Sino ha crecido para arriba porque Para han arriba. habido muchas construcciones. Muchas construcciones. Exacto, eso es lo que está pasando. Nuestro mercado es lo más antiguo, San Felipe, luego el mercado número 2, el mercado número 1 que está acá, ¿no? Que es un poco más moderno, ¿no? Ujú. Entonces, siempre ha habido las barriadas que usted dice, las barriadas siempre se han formado, no solamente con provincianos, sino a la gente que estaba ahí, ¿no? Muchas veces de mal vivir, ¿no? Claro. Que estaba encargado de... Ha habido como que también una unión de gente limeña con los provincianos y han podido crear a veces sus pandillas, así. Sí, sí ha pasado eso. Ha pasado, lamentablemente, pues habían amigos míos que eran provincianos igual que yo para poder hacer de las suyas, ¿no? Inclusive en el mismo mercado, ¿sabes? Lo que era el Sedapal, antes no estaba Sedapal, todo eso era el mercado, estaba lleno de ambulantes, todo alrededor, o sea, lo que es la callecita de San Lorenzo y la parte de donde está Sedapal era un mercadillo que es San Felipe, ahora está todo limpio, ¿no? Entonces es un integral tremendo de Surquillo, realmente ha cambiado en ese sentido, sí. Ok. Bueno, con esta última pregunta terminamos con esta entrevista. Muy buenas tardes, mi nombre es Yuri Eduardo Covarrubias Nájar, soy de la Universidad UPC, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del curso de Historia. El punto de esta entrevista es saber un poco más acerca de Surquillo, de este distrito, de cómo nació. ¿Usted es residente de aquí de Surquillo? Sí, ¿Hace cuánto tiempo vive usted? desde que nací, Desde que nació, sí, o sea, casi 40 años. 40 años. Perfecto. ¿Me podría dar a conocer o explicar un poco acerca de lo que sabe acerca de Surquillo, cómo nació este distrito? Bueno, lo que sé es de que anteriormente perteneció o formó parte de lo que era Miraflores y luego ya se volvió un distrito en sí. Y estamos rodeados, pues, ¿no?, de zonas de una clase media alta como es Miraflores, San Isidro, San Borja, ¿no? Y o sea, tenemos salida para todos lados, es muy céntrico, ha mejorado bastante. Pero en ese entonces, ¿cómo vivió Surquillo? ¿Cómo lo sintió Surquillo? Nos estamos investigando acerca de la inmigración de los provincianos hacia la capital. Y en este caso quería saber si Surquillo, ¿cómo empezó a poblarse? ¿Fue con gente netamente limeña o fue poblada por gente de provincia? Al comienzo empezó primero uno de los grandes fundadores de Surquillo, se puede decir, fue uno de los Marzano, ¿no? Porque prácticamente todo lo que era parte del fondo Surquillo le pertenecía a los Marzano, a la familia de los Marzano. Y luego ellos ya empezaron a venderlo poco a poco a la gente que empezaba a llegar, y la verdad es que mucha gente de la sierra empezó a venir y compraban porque les daba facilidades o porque trabajaban para las empresas de los mismos Marzano, y ellos en parte les vendían con facilidades de pago, y así es que poco a poco Surquillo empezó a poblarse. ¿Usted vivió en un barrio en específico? Sí, en Surquillo Cercado, que es Surquillo Antiguo. ¿Y tiene un nombre así específico que le hayan puesto el nombre a la gente que vive por ahí? No, porque ya después de los años ha cambiado el nombre de lo que se llamaba antes. Eso era pasaje o calle Santa Lucía, y ahora pues no, ya tiene otro nombre completamente diferente. Ya. Usted, en sus primeros años, fue testigo de la inmigración esa de los provincianos, pero de las barriadas. Bueno, el concepto de barriada vendría a ser a gente inmigrante que viene de provincia, pero que sí queda alrededor de toda la capital, pero son gente que no tienen muchas facilidades económicas, que prácticamente es gente que no hace nada, gente delincuentes, gente de mal vivir. Lo que pasa es que Surquillo Antiguo, como te decía, que es la zona de Surquillo Cercado, normalmente fue gente que empezó a comprar las propiedades con sus medios económicos, pero áreas como Casas Huertas, Villa Victoria, ¿no?, fueron zonas que empezaron como asentamientos humanos o pueblos jóvenes. Entonces ahí la gente llegaba
y se adjudicaban los bienes porque el gobierno expropiaba esos lotes a personas que tenían en ese momento grandes áreas de terreno, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que esas zonas han sido pobladas antes de que los Marzano pudieran vender los terrenos o los Marzano vendieron antes? O sea, fue posterior. Lo que pasa es que esa parte, por ejemplo, los marzanos vendieron un lote de, no sé, 1000 y pico de metros y hubo gente que lo compró, pero nunca lo habitó. Entonces lo mantenía ahí seguramente como una inversión y en su momento, cuando hubo esto de la expropiación de bienes y todo, ahí es donde empiezan a meterse las personas. Bueno, continuando con la entrevista, entonces podemos decir que por donde usted vivía no era una zona que era más barriada, era más urbanizada, Claro, se podría era más decir. urbanizada. ¿Y conoce acerca de algunos barrios así que sean netamente peligrosos, por así decirlo, que estén como que la concentración de barriadas esté un poco más por esa En su zona? momento hubo bastante delincuencia en lo que era el área de Casas Huertas, pero la verdad es que con los años ha cambiado bastante todo Surquillo, ¿no? En muchas partes está todavía más seguro ya, ¿no? Sobre todo ahí la misma zona ha cambiado, hay mayor serenazgo, entonces está más tranquilo, como se dice. Ah, ok. Bueno, eso sería todo por la entrevista de hoy. Muchas gracias. Disculpe, ¿con qué tiene el gusto? Lorena. Lorena. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Vázquez, me encuentro en el mercado de Surquillo número 2 y me he encontrado una señora que me quiere ayudar con las preguntas sobre el pasado de Surquillo. Hola, La señora. historia de Surquillo. La historia de Surquillo, sí. Bueno, ¿desde hace cuántos años vive usted aquí? Hace 42 años. Oh, ya. ¿Y qué podría decirme usted sobre el pasado de Surquillo? O sea, desde lo más antiguo que usted sepa. Hace 42 años todo Surquillo era como una quinta, era a base de adobe y poco a poco se ha ido tanto como construyendo las demás partes. Y ¿qué más te puedo decir? Que antes era todo hecho como la antigüedad, toda mano de torre de adobe, las pistas, las avenidas no eran pistas, eran todo estrecho. Poco a poco la localidad se ha ido más o menos estructurando las vías, las calles. Claro. Hasta en los colegios era muy distinto, era todo tipo un corralón y ahora ya hay mejoramiento en nuestro distrito. Mayormente acá estamos en el mercado de Surquillo, antes había ferias navideñas, la municipalidad alquilaba puestos en toda la avenida para tener un poco más de ingresos y sea más frecuente el mercado. El mercado también era como una plaza de todo, de polvo, de arena prácticamente, y poco a poco en puestos se han ido con tablitas, se han ido trabajando, pero ahora ya tenemos siquiera un puesto más rural, ¿no? Claro. Uno más bien acostumbrándose. ¿Y qué es lo que usted más se acuerda de cuando era niña? Ahora hay galerías. Desde que era niña, que era más tranquilo a lo que vivimos ahora, porque ahora hay más, ¿cómo te puedo decir? Más pandillaje, cada zona tiene las personas son muy distintas, hay pandilleros, hay colegios, hay de todo un poco. La condición es que lo que era mañana era más sano a lo que estamos pasando día a día. ¿Y qué me podría decir sobre los barrios de Surquillo? Usted me dijo que conocía algunos. Los barrios de Surquillo, acá hay San Pedro, San Lorenzo, el otro es La Victoria, la Rica Vicky, que le dicen acá, del Colegio Nuestra Señora de Lourdes al frente. Ellos son los tres más bravos de acá. Y uno que le dicen la pandilla de Junín. Oh, ¿y qué sabe de eso? Antes era bien bravo, ahora un poquito que ha calmado, pero siempre hay, en toda la barriada, en toda la cuadra que tú conoces, siempre hay. Ya. Bueno, gracias, eso es todo. Muchísimas gracias por la información. Hasta luego. Bueno, aquí me encuentro con otra señora en el mercado número 2 de Surquillo, que también me va a dar más información acerca de este distrito. Bueno, señora, ¿usted hace más o menos cuántos años vive aquí? Más de 50 años. Y acá en el barrio antiguamente era bien peligroso, pero ahora un poquito que así, de todas maneras ha cambiado, pero de todas maneras hay barrios que son, ahora con los venezolanos hay más. Oh, sí, Es horrible. Entonces, de acá pues tenemos que tener bastante cuidado con las cosas que están pasando ahorita. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que usted más se acuerda de su niñez, de lo más antiguo que se acuerde sobre el distrito de Surquillo? En el distrito de Surquillo es, antiguamente los delincuentes de frente, los choros, entraban y te saqueaban, te metían la mano en el bolsillo y te robaban todo tu plata, o si no te robaban lo que tenías, o si no podías te lo rompían el pantalón, y así ha pasado. Wow. Eso fue estoy hablando hace más de 35 años, 40 años más o menos. ¿Y sabe cómo se formaron los barrios? Eso de niñez, de acuerdo, conforme que van creciendo de los 18 años hasta 20 años, y ahí forman su grupo, entre ellos una banda que van para acá, para allá. ¿Y cómo vinieron esas personas, sabe? Del mismo barrio es, allá por Salaberry, hay un grupo que son delincuentes. Ahora ya son viejos, algunos están fallecidos ya, claro. Pero la juventud son los chibolos ya. Bueno, ¿y qué cambios puede usted ver en los barrios de Surquillo? ¿Cómo ha ido evolucionando? En el cambio de Surquillo hay mucho, ahora la juventud, ahora han crecido, han formado un grupo entre cuadras, a veces no se pueden ver y comienza la guerra, la batalla, como dicen, ¿no? Pero ahí poco a poco, pero ahí están los policías atacando, para que no haya tanto, porque tanto que tira piedra, palo, a cualquiera le puede suceder. Claro, ¿y antiguamente cómo era? Era diferente, los antiguos eran solamente delincuentes que robaban de frente a las personas mayores, jóvenes. Ahora roban a los jóvenes, a los chibolos, a los chiquillos. Ahora ya nadie se escapa, a cualquiera le cae. Bueno, ¿y usted cómo llegó a vivir a Surquillo? ¿O vino...? No, yo vivo acá en Surquillo desde chiquita, de años. ¿Y qué es lo que más se acuerde de su niñez, de su infancia, en Surquillo? ¿Cómo eran las casas? Tranquilo era, bonito. Bueno, cuando eres del barrio no te pasa nada, pero si viene persona extraña, sí. Claro. Del barrio no te pasa porque todos te conocen, te mandan saludos, te saludan, todo. Pero está normal. Pero otra persona sí, al toque lo cuadra. ¿Y me podría describir, no sé, más o menos, describirme cómo era su barrio cuando era niña? Era un barrio tranquilo, con nadie se metía, nadie, solamente con gente extraña nada más. Pero bueno, tranquilo, yo veo tranquilo además. Así es lo que pasó. Ah, ya. Bueno, muchísimas gracias. Qué mamita ya. Gracias.